Aparición con grietas de las cuales brota agua tiene atemorizados a los pobladores de Santa Rosita en la zona 16. Les preocupa que el lugar colapse luego del socavón que se registró hace días. Fenómenos sin explicación. Llevan a cabo en el lugar estudios geotécnicos e hidráulicos para comprender las causas del problema, pero aún esperan resultados. Otra comunidad en alto riesgo. Vecinos de Villahermosa ven con temor la llegada del invierno, pues temen que la crecida del río Pinula cause destrozos. Viviendas podrían colapsar en el lugar, como ya ha ocurrido en inviernos pasados. El caudal del río socava el terreno y estas caen en el afluente. Son pocas las casas que quedan en pie. Obligados a dejar su hogar, la semana pasada le contábamos que había quedado suspendido el desalojo en la comunidad Dios Fiel. Hoy algunos vecinos han decidido irse por el peligro que representan las lluvias. Quienes abandonan la comunidad temen por su vida, pues hace algunos meses ocurrió una tragedia en el lugar cuando una correntada se llevó varias viviendas y dejó pérdida. Muy buenas tardes, un gusto poder saludarles aquí en Guatevisión, en Impacto Directo. Soy Alexis Ponce en este lunes 17 de junio. Un feliz día a todos los padres, un fuerte abrazo. Quiero dar además la bienvenida a nuestros panelistas que nos acompañan. Comienzo con los padres. Omar Sosa, felicidades, un abrazo. Fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. También Stephanie González, abogada. María del Mar Leal, politóloga, y Jorge Ramírez, escritor y comediante. También felicitaciones y gracias a usted por estar en nuestra sintonía esta tarde. Arrancamos con la información, ya que vecinos de Santa Rosita en zona 16 temen que el lugar colapse por el agua que emana de las grietas en la carretera. El peligro es latente y tras 8 días del socavón que puso en vilo su integridad, las autoridades aún no han realizado el estudio de profundidad. Estos son los detalles. Puede hacer que colapse algún pedazo, algún lugar por ahí donde haya salida, pues como pasó aquí en este lugar, que ya no pudo salir el agua, entonces empezó a salir y agarró camino para abajo. Y eso es lo que nosotros tenemos temor. El pasado 10 de junio se registró un socavón de aproximadamente 5 metros de diámetro y 2 de profundidad en la calle principal de Santa Rosita, zona 16, causando preocupación entre los residentes. Desde entonces, la situación ha empeorado, con la aparición de grietas de la carretera que se han expandido y de las cuales ahora brota agua. Y ahí cuando entra el agua empieza a borbollar, pues sale el agua arriba. Y lo que nos preocupa es de que como el agua no tiene salida, va a empezar a meterse bajo de la tierra y va a dañar las casas. Los habitantes de la zona están cada vez más inquietos y muchos han comenzado a tomar medidas preventivas, incluyendo la evacuación temporal de sus hogares. Otros no tienen a dónde ir. En total se estima que son 50 viviendas en riesgo. Las autoridades encabezadas por la CONRED realizaron una evaluación preliminar que detectó un movimiento lento de tierra, pero no logran determinar la causa. Por ahora, existen varias posibilidades para el brote de agua, las grietas y el socavón. Rotura de tuberías, condiciones geológicas. La naturaleza del terreno puede ser susceptible a la formación de socavones, especialmente por cavidades subterráneas o materiales fácilmente erosionables. Lluvias recientes. Con la falta de cunetas, las lluvias intensas podrían haber incrementado la presión sobre el suelo y las estructuras subterráneas, exacerbando las filtraciones. Para abordar la situación, las autoridades han implementado varias medidas. Monitoreo continuo, cierre de áreas afectadas, como la restricción del acceso vehicular en las áreas cercanas a las grietas y socavón para garantizar la seguridad. Investigación técnica. La Municipalidad de Guatemala y la CONRED realizaron estudios geotécnicos e hidráulicos para comprender mejor las causas del problema y diseñar soluciones efectivas. Por ahora, a 8 días de ocurrido, estos señalan que se ha realizado una tomografía de impulsos eléctricos y están pendientes de los resultados que arroje. Por cuestiones de seguridad nos tuvieron que evacuar.
Entonces estamos padeciendo esto ahorita de que no podemos estar aquí en nuestra área, como esta es mi área de trabajo, entonces no hemos podido estar aquí por lo mismo, por seguir y acatar órdenes, pero por cuestiones de lluvia las autoridades nos han dicho de que no han podido trabajar, ya he avanzado hoy domingo que no han podido hacer nada, y a nosotros nos preocupa realmente porque ellos sí pueden enfocar, van a ver que levantaron el asfalto y entonces el agua, como las intensas lluvias que ha habido ahorita, entonces todo eso se está metiendo en la tierra. A las autoridades que nos echen la mano, pues, ¿verdad?, para agilizar los trabajos que hay acá, porque imagínense, nos dijo el don que esto va para largo, pues. Con el inicio de las lluvias, el temor es más grande, ya que con la aparición de esta agua saliendo por las grietas de la carretera, junto con el reciente socavón y aquellas grietas que se expanden en sus hogares, esto subraya la urgencia de abordar los problemas subyacentes de infraestructura y geología en la zona. Con imágenes de Byron Baiza y Walter Velázquez, reportó Andrea Domínguez. Llueve sobre mojado definitivamente, el panorama es complicado para las familias de Santa Rosita en zona 16. ¿Qué podemos entender de todo este análisis? Sabemos que lleva tiempo, una semana es poco tiempo a la hora de tomar decisiones, María del Mar. Sí, yo creo que es en definitiva poco tiempo, esto necesita un estudio un poco más profundo, pero también debemos recordar como las cosas básicas que mencionaban ahí, ¿verdad? Que no hay alcantarillado, se ve que las casas están justo a la par de la montaña que se corta así sin más, entonces también es importante hacer como los estudios de impacto ambiental cuando se cortan más bien las montañas y se hacen viviendas a la par de ellas, porque se ve el riesgo que viene después. Por supuesto. Jorge, y acá otro tema que llama la atención es los estudios que se hacen previamente, el famoso POT para conocer dónde sí y dónde no se puede construir, y parece que acá no se tomaron las advertencias o las consideraciones del caso. Bueno, lo más terrible, pienso, es que venimos de un verano muy intenso que además se alargó muchísimo y nos quejábamos del calor, y ahora que viene el invierno viene con mucha fuerza y cada año es lo mismo, no hay previsión, no hay planificación. Y además el invierno está empezando. No quiero imaginarme qué va a pasar de aquí a un mes cuando esto ya sea algo pues mucho más grave. Eso es lo más lamentable. Y tenemos suelos saturados. Hay en estos momentos preocupación de lo que pueda suceder en las próximas horas a nivel nacional. Stephanie, vemos cómo algunas personas de Santa Rosita comentan que han decidido irse porque es lo más prudente en este caso. Así es, Alexis, definitivamente es lo más prudente porque tienen que salvaguardar su vida y la vida también de sus familiares. Muchos de ellos cuentan con menores de edad y no pueden estar peligrando en situaciones que la verdad no se lo merecen. Y ya mencionábamos hace una semana que hace un par de años ellos ya habían mencionado a las autoridades que existían grietas y que no habían hecho nada al respecto. Yo considero que también llevamos nada más una semana, pero también deberían de buscar la manera de agilizar ese proceso. Y es que, como decía al inicio, Omar, nos llueve sobre mojado porque todo ha sido tan rápido lo que se vivió hace una semana en Santa Rosita y ahora con las lluvias de este fin de semana y el arranque de esta. Sí, mira, escuchaba al vecino decir, nos preocupa y efectivamente preocupa la situación. Pero yo les diría a las personas que en lugar de preocuparse, mejor ocúpense. Esa es la realidad. Dejemos que las autoridades hagan su trabajo y nosotros ocupémonos por salvar la vida, que es más importante. Yo siempre creo que por encima de todo se puede empezar desde cero. En una vida siempre se puede empezar desde cero y lo material al final no importa. Pero nos tenemos que ocupar en este momento de la familia, de los hijos, salir de ahí mientras las autoridades investigan acerca del problema. Porque si vemos ahí, prácticamente están las autoridades trabajando, pero ellos siguen conviviendo ahí. Entonces, ¿podrán las autoridades trabajar tranquilos? ¿Podrán hacerlo las maniobras necesarias en la justa medida? Y es un riesgo para todos. Exactamente, no lo sabemos. Pero sobre todo, mejor ocupémonos, estimados vecinos. Guatemala, el país entero está con ustedes y les digo por experiencia, siempre se puede iniciar desde cero, toda vez tengamos la actitud necesaria para poderlo lograr. Hablamos en ocasiones de alertas tempranas, de la prevención, pero en este caso de Santa Rosita hubo advertencia de los vecinos. Parece que no funcionan esas alertas tempranas ni de quienes lo están viviendo en carne propia.
Era lo que yo te decía la vez pasada, muchas veces vemos cómo la municipalidad prioriza otras zonas u otras partes que pues, no sé, tienen más actividad económica o tienen centros comerciales y pues van dejando de lado las áreas de la ciudad que de verdad necesitan ayuda o que de verdad necesitan todos estos cambios en la estructura para no poner en riesgo a todas las familias. Y hablando de eso precisamente, de la atención, zona 16, Santa Rosita, Jorge, está cerca, no es un lugar retirado. Estamos cerca de todo nosotros, de las tragedias. Cerca de todo y tan lejos a la vez. Ya ves lo que pasó en carretera al Pacífico, que está bloqueado, se hunde zona 16, se hunde las zonas 2. Parece que este es el país de los hundimientos, ¿no? Complicada Demasiado situación. complicado. Y cada invierno es Peor. la constante, cada invierno es peor, en efecto. Y no aprendemos, pareciera, Stephanie, de los errores, de lo que ya hemos hecho en el pasado para prevenir, porque la prevención acá es importante. Así es, si ya les habían dado una advertencia, siento que sí era considerable la prevención, Alexis, aunque muchas personas tal vez lo hacen por falta de recursos, pero como decía aquí mi compañero, todos podemos empezar desde cero y todo se puede lograr si somos disciplinados también. ¿Cómo lograr esa disciplina, Omar? Porque lo hemos platicado varias veces, pero siempre nos cuesta como dar ese paso y atrevernos a hacer las cosas. Mira, yo lo que siento es de que hace falta hacer cultura, ¿sí? Hablamos de culturas de alto desempeño, hablamos de cultura a nivel de la sociedad, pero en este caso hay que hacer una cultura preventiva. Se sigue hablando sobre la reacción, lo que pueda suceder. Entonces, elemento de cultura número 1 es precisamente la comunicación, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando mis hijas estaban pequeños, la administración de la crisis es muy importante. Y somos un país altamente sísmico, vulnerable a cualquier eventualidad. Y yo les decía a mis hijas, yo agarro a la más pequeña, ¿sí? Porque es la más vulnerable. Y tú, mi esposa, agarras a la más grande, te va a costar menos. Nos juntamos en el dintel de la puerta. O sea, yo creo que son aspectos culturales que a nivel país se tienen que ir trabajando para que a lo micro se pueda contribuir a lo macro, ¿verdad? Y que esas grandes tragedias que se viven cada invierno, pues obviamente se vayan mermando. Nadie dice que van a desaparecer, pero si hacemos cultura, es la forma. Vamos a saber reaccionar a la hora que suceden esas cosas. Exactamente. ¿Por qué los guatemaltecos no estamos acostumbrados, a pesar de que vivimos en un país donde ocurren cualquier tipo de situaciones relacionadas con el clima? Lo que pasa es que estás en tu casa y te dicen, váyase, no te vas a ir, ¿para dónde agarra uno? Y luego arréglelo con una pajilla, no sé, o sea, es imposible que el ciudadano normal arregle unos problemas tan grandes, ¿no? Pero el plan de prevención, por ejemplo, cuando hay un sismo, creo que muy pocas personas han evidenciado o tienen ya visto el plan de evacuación o la famosa mochila de 72 horas. Eso lo escuchamos, lo sabemos, pero nadie lo aplica. Nos gusta el bailecito y le tenemos miedo, pero ahí lo vivimos, pero no tenemos nada de prevención. ¿Por qué crees tú, María del Mar, que no pasa eso? Yo creo que es importante hacer una campaña de comunicación más efectiva. Creo que ahí es donde está fallando. No he visto yo el plan, pero supongo que solo está en español. Creo que ponerlo también en los otros idiomas que existen en Guatemala y hacer una campaña comunicativa en todos los medios de comunicación, eso de repente podría hacer que las personas se interesen o sepan que existe, porque tal vez ni siquiera saben de su existencia. Y ese es otro punto interesante, el poder comunicarnos en todos los idiomas, porque lo veíamos precisamente en la pandemia, recordando ahora muchos temas que no llegaban los mensajes a todos los grupos de la población guatemalteca. Sí, la verdad que la comunicación es una base fundamental y si lo hacen en diferentes idiomas puede llegar a toda la población guatemalteca. También aparte de la comunicación sería bueno también en los establecimientos educativos que les den diferentes tips, ¿verdad? Para qué pueden hacer en ese tipo de situaciones. Y otra situación, Omar, ya que hablábamos de toda esta prevención, sabemos claramente que hay muchas familias que llegan a habitar lugares que son de alto riesgo, a orillas de un río, cerca de una montaña. Es parte de la dinámica de nuestra población, lamentablemente. Mira, es triste porque lamentablemente el país no genera las condiciones de riqueza para que las personas puedan buscar una vivienda digna. El punto ahorita es qué hacemos ante el problema, ¿verdad? Yo insto a las autoridades, por ejemplo a Conred, a que abra la cantidad mayor de albergues que se pueda, para que estas personas, por ejemplo, que viven en Santa Rosita, pues puedan tener un lugar cercano. Hay escuelas, hay salones donde poder asistir
mientras las autoridades pues hacen su trabajo. Al final van a estar cerca de un lugar en el cual pues pueden ir a cuidar sus pertenencias. Y es que esa es la preocupación que tienen muchas de estas familias, que pueda llegar esas personas, los dueños de lo ajeno, a aprovecharse de la vulnerabilidad y quitarles lo que con tanto esfuerzo han logrado hacer. Vamos a la pausa, quédese en Impacto Directo, porque al regresar conocemos otras comunidades que están en riesgo por el río Pinula. Ya volvemos. Y hace unos momentos vimos lo que está ocurriendo en Santa Rosita, zona 16. Y otro punto en riesgo con la llegada del invierno es Villahermosa, en San Miguel Petapa. En este lugar los vecinos han reportado la crecida del río Pinula, lo que ha provocado temblores y socavamientos que podrían causar que más casas se derrumben. La tierra tiembla junto con las construcciones cuando esto va crecido, como que anduviera maquinaria pesada, ¿no? Volvemos a vivir lo mismo, que ya con el invierno vuelven los problemas, vuelven otra vez a crecer el río y las casas vuelven a estar en peligro, pues vamos. Cada vez que llega el invierno, la historia se repite para los vecinos de los sectores 2 y 4 de Villahermosa en San Miguel Petapa. El área se encuentra en riesgo debido a que el caudal del río Pinula socava el terreno en donde fueron construidas las 35 viviendas afectadas el último invierno y de las cuales quedan pocas. Quienes continúan en el lugar no han desalojado porque no tienen a dónde ir y habitan en lo que queda de sus viviendas, llenas de grietas. Muchos que tenían que salirse de las casas buscaban dónde irse y se aprovechaban los dueños de las casas a cobrar mucho más caro. Imagínense, va, entonces es bastante delicado esto. La gente pues tiene mucho nerviosismo por la crecida del río, ya que cuando crece trae piedras grandes, tiemblan las casas. Incluso el día de anoche recibí una llamada a la 1 de la mañana que el río ha bien crecido. Las personas que viven incluso a la orilla del río y del otro lado de la calle, pues duermen con un nerviosismo y pueda que ni duerman, porque esto por lo menos es un gran riesgo para nuestros habitantes de acá, ¿no? Mientras el panorama muestra cómo las casas se derrumban poco a poco, existe algo inusual. En una de las viviendas se están reparando los daños para ocuparla nuevamente, pese a que ya existe un llamado de atención por parte de la comuna de San Miguel Petapa. Este lunes la crecida del río fue leve, pues el caudal bajó durante la madrugada. En horas de la noche la crecida fue repentina y los pobladores no lograron conciliar el sueño ante una inminente tragedia. Ahora los vecinos buscan paliar la situación con rocas y ripio. Sin embargo, el temor de que ocurra una tragedia con el invierno es latente, debido a que durante las precipitaciones el río presenta crecidas súbitas. Apenas está empezando el invierno, pero sí, solo le pedimos mucho a Dios de que nos ayude, pues, de que no vaya a seguir, que no vaya a seguir más fuerte esto, para que no vaya a seguirse llevando parte de lo que todavía está parado, ¿verdad? En septiembre del 2023, varias viviendas se derrumbaron en el lugar, por lo que en octubre del mismo año, el lugar fue declarado no habitable, pues es un terreno considerado de alto riesgo, por lo que se solicitó a los vecinos evacuar el área. Actualmente 10 familias aún viven en ese sector y sus viviendas presentan daños ocasionados por la lluvia del año pasado, mientras el resto de casas continúan abandonadas y en cualquier momento podrían caer. Con imágenes de Eric Ávila y Carlos Ochoa para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Y la historia se repite año con año. Esta comunidad o esta colonia Villahermosa en San Miguel Petapa es un claro ejemplo de esto. Se puede dormir con ese temor, Stephanie, de saber que en cualquier momento tu casa se va al vacío. Yo creo que no pueden dormir de una forma tranquila, Alexis, y tenemos que poner en una balanza qué vale más, nuestra vida y la vida de nuestros familiares a algo material. Yo considero que no hay algo mejor que la vida y que tenemos que ponerla en primer plano, y en este punto, si ellos saben que ya vienen las temporadas de lluvias, ¿por qué no buscar un plan B y poder irse a otro lugar más seguro? Y es que veíamos acá también, Omar, que
los daños que se han generado vienen del 2023 y con las primeras lluvias de este 2024 el panorama es complejo. Mira, y es complejo y no terminamos de entender que nuestra posición geográfica nos hace como país ser altamente vulnerables. Estamos entre los dos mares, estamos por donde pasan todos los ciclones. Entonces Guatemala está pagando precisamente caro las consecuencias de ese cambio climático. Recordemos que somos uno de los 30 países que nos ubicamos en ese cinturón de fuego precisamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es lo que tenemos que pensar. Mire, yo le voy a dar un consejo que a mí me ha funcionado, ¿sí? Yo en mi casa he sembrado una cantidad de isotales. Guatemala es un país rico en barrancos. Ahí podemos ir a cortar los isotales y es increíble cómo ese palo de isote genera una raíz enorme, pero se caracteriza porque es buen sujetador de la tierra. El año pasado yo sembré más o menos unos 30 isotales que hoy más o menos ya miden metro y medio. Pero ¿qué te garantiza eso? Que ante una eventualidad, tu terreno ya ha sido compactado por la raíz de ese árbol que, como te digo, se encuentra en cualquier barranco de nuestra Guatemala. Eso es tener un plan de prevención por muy mínimo y nos hace falta como país también trabajar en equipo, porque si la sociedad se organizara, muy bien podrían generar una barrera enorme de isotales y por lo menos esto ayuda a paliar la crisis un poco. Claro. Y aquí la pregunta, María del Mar, la gran pregunta, la incógnita, ¿quién es el culpable? ¿Las municipalidades en general? ¿Los vecinos que han llegado a esos sectores? Porque acá vemos que se ocuparon espacios que no eran aptos a la orilla del río. Pues mira, así como que sea la culpa de alguien, creo que no es. Simplemente esas condiciones de vivienda te demuestran y evidencian la desigualdad que existe en el país y cómo muchas personas no tienen acceso a una vivienda digna. Jorge, veíamos la construcción que están haciendo en este momento. A pesar de la crecida del río, a pesar de las lluvias, a pesar de lo que ya se ha vivido, ¿te animarías a vivir ahí otra vez? No, esas casas casi que están siendo engrapadas, porque eso se va a repetir, eso se va a caer, porque estaba viendo las imágenes y ya están encima del río lo que queda, eso no va a durar mucho. Está comenzando el invierno, como dice Omar, los isotales, que es un buen ejercicio, pero eso no va a ser suficiente. El agua va a crecer y se va a llevar lo que queda de las casas, aunque las reconstruyan. Y acá hemos visto, porque no es una historia nueva, No. Las autoridades han llegado, la anterior alcaldía ha tenido esas dificultades, incluso han tratado de llevar a las familias a otro lado, pero cuando les ofrecen vayan a vivir a determinado lugar por distancia, porque se alejan también de lo que ya están acostumbrados, muchos de ellos dicen, no, mejor gracias, me quedo aquí. Lo que pasa es de que creo que las personas no se mueven porque no tienen a dónde ir, no quieren perder, puede ser que la única vivienda o las únicas cosas que tengan. Y luego también, digamos, si se van a un albergue, la vida sigue, tienen que seguir trabajando, ¿verdad? Las personas van a trabajar y todo. ¿Dónde dejan a sus hijos? ¿Con quién los dejan? No los pueden dejar en el albergue. O de repente sí, pero también hay evidencia de que el abuso sexual en los albergues es alto, porque no hay padres presentes mientras están fuera trabajando. Entonces, son muchas condiciones las que hay que tomar en cuenta, como solo decir, ¿por qué no se van? Claro, y acá hay un tema también de las urbanizadoras o de las ejecutoras de todos estos proyectos que buscan los terrenos, comienzan a realizar las obras y finalmente la oferta y la demanda y muchas personas caen en esa trampa. Pero son irresponsables porque ¿quién se va a vivir a la orilla de un río que seguramente va a crecer y se va a llevar todo, ¿no? Siempre el oportunismo en este país, ¿no? ¿Y cómo cambiar eso del oportunismo, lo que hablamos, el poner en riesgo a las personas con el único fin de obtener ganancias, Estefan? La verdad que no sé qué persona tendrá el corazón para hacer eso. Me llamó mucho la atención en el video que alguien decía que le estaban subiendo el precio a los alquileres en lugar de ayudar en esos momentos tan difíciles. Claro, y es que cuando se necesita que se le pueda dar una mano a quien más lo requiere es cuando vemos todas esas complejidades, así que se vuelve un tema sumamente difícil. Hacemos la pausa en Impacto Directo por Guatevisión, pero en instantes volvemos con más.
gracias a quienes se comunican constantemente al 4003-3859, nuestro WhatsApp de Guate Reporta. Y hemos recibido la siguiente comunicación, es de nuestra televidente Connie. Se ha reportado de Misco, nos envió información sobre los inconvenientes que están enfrentando los vecinos del sector 3 en San José Las Rosas de la zona 6 con la proliferación de los perros callejeros. Veamos. Buenos días, miren, esa es toda la jauría de perros que andan en la 13 Avenida, entre 20 Calle B a la 20 Calle del sector 3 San José Las Rosas, zona 6 de Misco. Y a medianoche ahí están va a ladrar, despertando a los vecinos. Y un peligro para las personas transeúntes porque han tratado de morder a varias personas. Y nadie hace nada, ya se envió a la MUNI el reporte y no hacen nada por esos perros. Y esta situación de los perros callejeros o perros en condición de calle es un tema demasiado complejo. Hemos visto la responsabilidad de malos dueños que han adquirido a una mascota y luego, cuando ya no la quieren, la sacan a la calle. Sí, creo yo que cuando se adopta tal vez es un poco más fácil darle como seguimiento o evaluar el perfil de quien va a tomar un perro, pero cuando se compran, cualquiera puede comprar un perro y luego vemos que si es muy grande, que si come mucho, que si muerde a los niños. O que si me cambio de lugar donde vivo. Exacto, y no se acopla. Es más fácil, claro, pues desechar a los perros. Y cuando se llega a esta decisión, Jorge, también porque afectamos a los demás vecinos, cuando yo no tengo la capacidad de cuidar a una mascota. Bueno, yo estaba viendo esa clica de perros, ¿no? Yo pienso que el Ministerio de Salud debería apoyar y estimular a los albergues de animalitos, porque justamente esas entidades son las que velan para que este tipo de situaciones no ocurran. Además, en la castración, en la prevención, justamente en eso se podría trabajar, porque los animalitos pues ahí están sin hogar. Pero, ¿qué hacer si las personas al final, qué es lo que hacen? Reproducir a los perros cuantas camadas se puede. Y luego vemos las consecuencias de lo que sucede. Mira, Alexis, a mí me encantan los animales y no me gusta que no tengan una vida digna porque al final son seres vivos que merecen vivir de la mejor manera posible. Yo considero que la castración también podría ser una solución, ¿verdad? Y nosotros, como seres humanos, Omar, ¿qué responsabilidad tenemos en la proliferación de muchos canes en diferentes calles? Porque hemos también coadyuvado a que ocurra esta situación. Sí, mira, ahí ser responsables, ¿verdad? Porque recordemos que una mascota se transforma también en un miembro más de la familia, ¿verdad? Él no pide llegar a nuestra casa, somos nosotros con el aval de nuestros hijos que lo llevamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese sentimiento, pero sobre todo la responsabilidad de nuestros actos y no actuar tan indiferente, porque al final pues da tristeza encontrarse esta serie de animalitos ahí en cualquier calle, y no solamente en las calles de la ciudad. Te cuento, yo he ido a Sololá y le comentaba acá a Stephanie, son jaurías enormes ahí en Sololá, en cualquier lugar. Eso es cierto. Todos lados. Eso es cierto. Hoy saben que veía el fin de semana los perritos con la temporada de lluvia en los cerros. Ahí es donde ellos se resguardan. Es una situación triste porque muchas veces no pensamos que también son seres vivos, que sufren las condiciones climáticas, que sufren por los desprecios que les hacemos nosotros como seres humanos, que tienen muchas carencias de alimentos, en fin. Yo sé que hay muchos otros problemas que pueden ser más grandes que ocuparnos de las mascotas, pero al final de cuentas somos responsables de que muchos de ellos estén en las calles porque no les hemos dado el afecto que requieren. Vamos a la pausa, ya volvemos aquí en Impacto Directo.